Bueno, ejercicio 21 dice la derivada de un campo escalar diferenciable f en el punto P12 en la dirección del vector 1, 1 es 2 raíz de 2. Y la dirección de 0, menos 2 es menos 3. ¿Cuál es la derivada de f en la dirección de u menos 1, menos 2? Este problema es como para armar unas ecuaciones, digamos, porque nos está dando cuánto valen las derivadas direccionales en dos direcciones y piden otra. Entonces, uno lo que tiene que obtener para poder sacar la derivada direccional, siempre necesitábamos el vector gradiente en el punto. En este caso el punto 1, 2. Pero no tenemos la función f, no sabemos quién es f, pero vamos a poder sacar el vector gradiente a partir de estos dos datos que están acá, digamos, armando ecuaciones con esas dos derivadas direccionales que dan. A ver si ese estaba resuelto. Tenemos 25. ¿23, 24? ¿Sí? Bueno, acá estaría el 21. Entonces yo decía, tenemos que sacar el vector gradiente en 1, 2. Pero lo que tenemos, o sea, no sabemos cuál es la función, pero tenemos el valor de la derivada direccional en una dirección y en otra dirección. Entonces armamos las dos ecuaciones que surgen de esos dos datos que da. Como dice que en la dirección del vector 1, 1 es 2 raíz de 2, entonces uno arma esta primera ecuación, donde uno dice, la derivada con respecto a x, por 1, o sea, al vector 1, 1 hay que normalizarlo, o sea, acá decía, a ver, acá, en la dirección de 1, 1. Entonces, se lo divide por el módulo, que es raíz de 2, así que queda 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Después lo mismo, el módulo de este es 2, así que va a quedar 0 menos 1. Entonces queda la derivada con respecto a x por 1 sobre raíz de 2 más la derivada con respecto a y por 1 sobre raíz de 2, eso igual a 2 sobre raíz de 2. Y la otra ecuación sería que la derivada con respecto a x por 0 más la derivada con respecto a y por menos 1, porque el otro quedaba 0 menos 1, ese era igual a menos 3, esta otra condición que está acá. Entonces, como tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, se pueden despejar la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y, o sea, el vector gradiente. En este caso, ya como acá es 0, directamente de esta ecuación sale cuánto vale la derivada con respecto a y, que es 3, se reemplaza en la otra ecuación y se saca la derivada con respecto a x, que da, bueno, todo el valor que está ahí despejado, 2 raíz de 2 menos 3 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Que si uno distribuye el raíz de 2, ¿cuánto queda? 4 menos 3, o sea 1. Entonces acá uno ya obtuvo el vector gradiente de f en el punto 1, 2, que sería el vector 3, 1. Y ya con eso, aplicando la fórmula, se saca la derivada direccional que se pide. Acá está, 1, 3 sería el vector gradiente. En 1, 2, 1, 3. Entonces la fórmula de la derivada direccional siempre es el vector gradiente por el vector dirección normalizado, que en este caso pedía en la dirección de menos 1, menos 2. El módulo de eso es raíz de 5, así que queda menos 1 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5. Y ese cálculo da menos 7 sobre raíz de 5. Bueno, a ver el 22, por ejemplo. Existe una dirección en la que la razón de cambio de la función temperatura, bueno, hay una función de x y z.
una función de 3 variables, o sea, no se puede graficar esta función, pero no importa, o sea, el dominio es dentro de R3, ¿no es cierto? Porque depende de X y Z. Por ejemplo, bueno, el punto 1 menos 1, 1 es un punto del dominio de la función, y me dice si en ese punto la derivada direccional puede valer menos 3. Nosotros habíamos visto que, bueno, en un punto yo tengo, a partir de las infinitas direcciones que me puedo mover, la derivada direccional va a valer distintos valores, ¿no es cierto? Puede ser para cada dirección. En un caso había la máxima era cuando la dirección coincidía con el vector gradiente. La mínima era cuando la dirección era opuesta al vector gradiente. Y 0 cuando la dirección era perpendicular al vector gradiente. ¿Bien? Después, cualquier otra dirección va a ser un valor intermedio entre esas. Entonces, ¿cómo podemos, a ver si alguien de ustedes me puede decir, a ver, cómo podemos dar respuesta a esto? Porque, o digamos, hay una forma así como más directa para decir que es imposible que valga, pero ¿qué puedo obtener en el punto 1 menos 1, 1? Para ver si es posible que la derivada pueda valer, la derivada direccional pueda valer menos El 3. gradiente, el vector gradiente, El vector gradiente. Y después, y fíjense que acá no después me habla de ninguna una dirección. ecuación. No me habla de ninguna dirección. Claro, vos decís para despejar, ver alguna dirección que te dé menos 3. Claro, menos 3 sería la derivada direccional, ¿o no? Sí. Y podría yo de alguna forma rápida darme cuenta que es imposible. O sea, con lo que mencionaba antes, yo puedo sacar cuánto vale la máxima o la mínima, que es en la dirección del propio vector gradiente, tengo la máxima. En la opuesta tengo la mínima. Y aparte, uno puede saber cuánto vale esa máxima, digamos, que era el módulo del vector gradiente. Entonces, cuando saquemos el vector gradiente, yo puedo sacar cuánto vale la derivada direccional máxima o mínima. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no puede valer menos 3. A ver, este creo que no estaba resuelto. Lo agrego. La función es 2xy menos iz. Sacamos el vector gradiente en un punto cualquiera, x y z. Bueno, tenemos, con respecto a x, me queda la derivada 2 por y, lo que multiplica la x. Acá no aparece.
Con respecto a y, tenemos 2 por x menos z. Con respecto a z, menos y. Después nos interesaba en el punto, nos decía, ¿dónde está? 1 menos 1, 1. Así vamos a sacar cuánto vale este vector, digamos, en ese punto. ¿Cuál es el? Bueno, acá es menos 1, así que me quedaría menos 2. Con respecto, acá vale x 1 y z 1, así que 2 menos 1, 1. Y acá vale la y, vale menos 1, menos 1, 1. Bueno, ese es el vector gradiente. Entonces, en la misma dirección del vector gradiente, tengo la máxima derivada direccional. Y el valor de esa derivada direccional es el módulo del vector gradiente. Entonces vamos a sacar cuánto vale la máxima derivada direccional en ese punto. Y a su vez voy a obtener la mínima, que sería la opuesta. Bueno, esto es la raíz cuadrada de 4 más 1 más 1, o sea, raíz de 6. Raíz de 6 es 2 y pico, porque, o sea, raíz de 9 es 3, raíz de 4 es 2, raíz de 6 está entre 2 y 3, ¿está bien? O sea, esto es menor que raíz de 9. Eso lo aclaro porque con esto yo me doy cuenta que, es decir, la máxima razón de cambio la tengo en esa dirección y vale 3. En cualquier otra dirección es más chica. Y en la dirección opuesta, o sea, en la dirección menos 2, 1, 1, vale raíz de 6. En la dirección opuesta, que sería 2 menos 1 menos 1, vale menos raíz de 6. O sea que la derivada direccional en cualquier vector u, la dirección de cualquier vector u de f en el punto 1 menos 1, 1, está entre raíz de 6 y menos raíz de 6. Bien, por lo tanto, ¿puede valer menos 3? No, no es cierto, porque menos raíz de 6 más grande que el menos 3, o sea, raíz de 6 más chico que 3, menos o sea, acá yo tendría el 3 y acá tendría el menos 3. Bueno, así que ya con eso estamos demostrando que no puede valer menos 3. Veintitrés. Ponga que escala una montaña cuya forma la da la ecuación z igual a 1000 menos 0,005 y cuadrado menos 0,01 y cuadrado. ¿Se dan cuenta qué tipo de superficie es esa? Cono puede ser, profe. Un cono sería ese acá dice z cuadrado. Ah, claro. Cuando acá no estaba, digamos, z a la 1,
¿qué era? Un paraboloide. Pero con las ramas hacia abajo. Sería como hacia abajo, ¿no es cierto? Porque están las dos negativas. Y subido en 1000. O sea, el punto 0,000 sería como el vértice del paraboloide arriba, y después tienen que imaginarse el paraboloide hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, con las ramas hacia abajo. El punto más alto está ahí en 1000. Entonces, bueno, eso es sería la montaña, digamos. O sea, por ejemplo, nos damos cuenta que o sea, esa superficie sería la montaña, bueno, que el pico de la montaña sería el punto 0,000. Y después, a medida que uno se aleja del punto 00, va bajando, digamos. Entonces, bueno, en un momento está parado, dice, en este punto. 60, 40, 9, 66. Habría que verificar que cuando acá X vale 60, la Y vale 40, Z me da 966. Entonces dice, bueno, el eje de la X positiva va hacia el este y el de la Y positiva va hacia el norte. Entonces dice, si camina hacia el sur, ¿empezará a ascender o descender? Entonces, uno se ubica en ese punto de la superficie. Imagínense, está el paraboloide, estamos en un punto de ese paraboloide. Y me pregunta, si camino hacia el sur, ¿empezará a ascender o descender? ¿Qué tenemos que obtener ahí? O sea, vamos a hacer en ese punto, ¿qué vamos a sacar? Dirección. Sería. Creo que sacar dirección ahí. La dirección. ¿Cómo? ¿Qué sería eso? ¿Qué es lo que nos va a informar sobre si se sube o se baja, digamos? La derivada direccional, profe. La derivada direccional. O sea, siempre la derivada, acuérdense que la razón de cambio, en este caso es z, de la altura. Z es la altura, ¿no es cierto? Como les decía, el punto más alto vale 1000 y después, por ejemplo, en 60-40, la altura es 966. Entonces, para saber si z sube o baja, ¿qué sería esto? Si empieza a ascender o descender, sería si nuestra función crece o decrece, digamos, en esa dirección. Entonces, la derivada direccional nos va a decir eso, la razón de cambio de z, pero ¿en qué dirección la calculamos? O sea, en el punto va a ser en ese punto, 60-40. ¿Y en qué dirección? En 0 menos 1. Claro, porque vos, o sea, la dirección está acá, ¿bien? Hacia el sur. Bueno, como acá nos aclara que en el eje de la X positiva es el este, o sea, uno tiene que pensar como un mapa, ¿no es cierto? Donde siempre el norte está hacia arriba, las Y positivas, el este está a la derecha, entonces si me dice que voy hacia el sur, sería en el plano XY, sería hacia abajo, o sea, para el eje negativo de la Y, o sea que el vector dirección sería 0 menos 1. Bien. Después, por ejemplo, noroeste, sería al norte sería, ¿no es cierto? 1, 0. Al oeste sería
No, perdón, al norte sería 0, 1. Al oeste sería menos 1, 0. Bueno, al noroeste, menos 1, 1. Pero ahora lo vemos en el dibujo. A ver si está acá el... No es menos uno, menos uno. No, perdón, perdón. Menos uno, uno, tenés razón. Claro, porque es al noroeste. Acá está el dibujo, digamos. Es decir, la I hacia arriba al norte, hacia la izquierda al oeste, hacia la derecha al este, hacia abajo al sur. Entonces, bueno, al sur es el vector, siempre tiene que tener módulo 1, ¿no es cierto? Entonces, 0 menos 1 ya tiene módulo igual a 1. Y acá al noroeste, claro, sería el menos 1, 1. Que ese hay que dividirlo por raíz de 2 para que tenga módulo igual a 1. Y entonces hay que sacar esas dos derivadas. ¿Bien? Después vemos en qué dirección es la máxima pendiente. Bueno. Entonces, la derivada direccional en el punto 60-40, o sea, acá nos daba las tres coordenadas, pero el punto del dominio XY es 60-40. Esto sería Z de X, o sea, F de 60-40 vale 9,66, pero o sea, el X e Y valen eso, 60 y 40. En la dirección dijimos primero 0 menos 1. Entonces hay que sacar el vector gradiente en 60-40. Derivamos con respecto está sacado acá. Bueno, con respecto a X, está acá esta que dice, es decir, cuando derivamos con respecto a X, me queda solamente menos 0,05 por 2X. Bueno, sería menos 0,01 por X, que es menos 1 sobre 100 por X que dice acá. En 60-40 me queda menos 60 sobre 100, que es menos 3/5. Después, cuando derivo con respecto a Y, me queda 2 por menos 0,01, o sea, menos 0,02 por Y. Y vale 40, entonces me queda menos 0,02 por 40, que es menos 4/5. Entonces, eso es el vector gradiente en el punto 60-40. Menos 3/5, menos 4/5. Y eso hay que multiplicarlo por 0 menos 1, que era el vector de dirección. Así que queda menos 4/5 por menos 1. Bueno, primero sería, bueno, menos 3/5 por 0 más menos 4/5 por menos 1, que da 4/5. Entonces, si la derivada direccional me da positiva, o sea, 4/5, quiere decir que tiene una razón de cambio positiva, o sea que va a ascender. Z va a crecer en esa dirección, con esta razón de cambio de 4/5. Por ejemplo, ¿qué significa una razón de cambio de 4/5? Y que si camina 1 en esa dirección, o sea, en este caso sería 1 hacia el sur, si estos son metros, si camina un metro hacia el sur, subiría 4/5 de metro. Es simplemente lo que significa una razón de cambio. En realidad esa razón de cambio es en ese punto exacto, capaz que después, a medida que va avanzando, cambia a su vez la razón de cambio. O sea, la pendiente de la montaña. En el punto S vale exactamente eso, 4/5. En esa dirección. Bueno, el otro es lo mismo, el P, nada más que el vector de dirección es, bueno, menos 1, 1, hay que dividirlo por raíz de 2, así que, y vector gradiente el mismo, en el mismo punto, o sea, menos 3/5 por menos 1 sobre raíz de 2, más menos 4/5 por 1 sobre raíz de 2, y eso da menos raíz de 2 sobre 10. Da negativo, que es lo que nos interesa, si era positivo o negativo, o sea que en esa dirección, al noroeste, descendería.
uno tuviese graficado ese paraboloide, el punto 60-40, fíjense, ¿dónde estaría? A ver, estaría más allá de los números 60-40, o sea, más o menos ubicado en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ustedes imagínense que acá no vemos el eje Z, estamos mirando esto el mapa, la montaña desde arriba. Entonces acá vemos la cima de la montaña en el punto 0, 0. Para los costados baja, obviamente. Ahora, yo estoy parado en ese punto, no sé si, bueno, alcanzan a ver ahí el cursor. Más o menos ahí estaría parado yo. Entonces digo, si yo de acá me muevo hacia abajo, claro, como que un poquito me voy acercando a la cima. Así que subo, sigo subiendo si me voy hacia abajo. Pero si me muevo hacia allá, digamos al noroeste, como que me voy alejando un poco de la cima y voy bajando. Bueno, es como para interpretar geométricamente, que a veces sirve para entender mejor lo que uno está sacando, para encontrarle alguna lógica, digamos. Bien, y después dice, ¿en qué dirección es la máxima pendiente? ¿Cuál es la razón de cambio en esa dirección? Bueno, ¿qué tenemos que sacar acá? ¿En qué dirección sería la máxima pendiente? La misma del vector de antes. Bien. ¿Y cuánto vale? El módulo del vector gradiente. Bien. Entonces, la máxima dirección es en la dirección de -3/5, -4/5, que es el vector gradiente. O sea, en esa dirección, que fíjense, si volvemos al dibujo, estábamos parados acá. Ahí, donde está el cursor. Entonces, ¿en dónde va a tener la máxima pendiente? Hacia la cima. Ahí nos damos cuenta que justo el vector gradiente apunta hacia la cima. Que tengo la máxima pendiente. ¿Está bien? En la dirección, o sea, la dirección esa -3/5, -4/5 sería así hacia donde está el origen. Si yo estoy parado acá, -3/5, -4/5 da justo apuntando hacia la cima. ¿Y cuánto vale el módulo de ese vector? Que es 1 en este caso, porque -3/5 al cuadrado es 9/25, más 16/25 da 25/0/25, 1. 1, por ejemplo, equivale a 45 grados. Sería la pendiente en esa dirección, la máxima pendiente. Entonces siempre recuerden, cuando me preguntan en qué dirección es, bueno, es la dirección, es un vector, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto vale esa razón de cambio? Es un número que es el módulo del vector, en este caso 1. Bueno, estos dos, 24 y 25, son sobre demostraciones, digamos. El 25 está hecho. No sé si el 24 no está hecho todavía. Vamos a ver solamente este que está hecho, el 25, esta demostración. Dice, bueno, hay una esfera, tiene una ecuación, y otra ecuación que dice un paraboloide. Dice, las dos superficies son perpendiculares en ese punto. Bueno, esto es otra aplicación del vector gradiente, digamos, geométrica. O sea, el vector gradiente
nos sirve para perdón, un segundito. Les decía, con respecto al vector gradiente, o sea, interpretaciones que uno puede hacer. El vector gradiente, por ejemplo, si yo tengo una superficie, esta superficie, fíjense que es una ecuación de x y z igual a 0. Uno podría despejar que es una de las variables, ¿no es cierto? Y pensarlo como una función qué sé yo, z igual a f de xy. En este caso lo tenemos expresado como todo una expresión de x y z igual a 0. Entonces nosotros podemos obtener el gradiente, si pensáramos a todo esto como una función de x y z, y obtenemos un vector en el espacio, el gradiente, ¿no es cierto? Vamos a suponer en este punto que está acá, 1, 1. Entonces, ese vector gradiente es perpendicular a la superficie. O sea, concretamente lo que diría la propiedad o teorema sería que si yo tengo una f de x y z obtengo el vector gradiente de f entonces en un punto, vector gradiente en un punto determinado es perpendicular a una superficie de nivel de f que pase por ese punto. O sea, vamos a ver, yo tengo el vector gradiente en un punto, x0 y 0z0. Este vector es perpendicular a la superficie de nivel, o si se quiere, al plano tangente a la superficie de nivel de f. ¿Qué sería una? O sea, yo tengo, bueno, f de x y z igual a k. Esto es una superficie de nivel, cuando yo igualo la función a una constante. Entonces, si yo tengo una superficie de nivel que pasa por ese punto, por el punto x0 y 0z0, bueno, estas dos cosas van a ser perpendiculares. En realidad uno cuando dice que un vector es perpendicular a una superficie, porque la superficie no es plana, digamos. Bueno, en realidad es perpendicular al plano tangente de la superficie. Entonces, cuando es una función de tres variables, si yo saco, si la igualo a una constante, pasa a ser una superficie en el espacio. Entonces yo tengo, vamos a suponer la superficie en el espacio. Bueno, tengo un punto ahí. Entonces ahí el vector gradiente es normal a esa superficie. ¿Qué sería normal? En realidad es normal al plano tangente que tengo ahí. O sea, el vector gradiente es normal a ese plano que se apoya en ese punto, digamos. Bueno, esa sería una propiedad. Si fuese una f de xy pasa lo mismo, pero con la curva de nivel. Yo tengo una f de xy, cuando yo hago f de xy igual acá, esto pasa a ser una
una curva de nivel, o línea de nivel. Entonces el vector gradiente de esta f es entonces acá, bueno, esta f de x va a ser una curva, y ahí voy a tener el vector gradiente va a ser perpendicular, que acá también diríamos perpendicular a la recta tangente. Así que usando ese resultado, puedo yo demostrar esto que dice acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar esta expresión. Esto es una superficie de nivel ¿de quién? De la f, que si yo le saco el igual a 0 y me quedo con... Bueno, el más 2 también se puede sacar, eso no importa. Yo agarro esta f así. X cuadrado más, y cuadrado más z cuadrado menos 4y menos 2z. Y obtengo el vector gradiente en el punto 1, 1, 2. Después agarro la otra superficie. Entonces digo, bueno, tomo la f así. 3x cuadrado más 2y cuadrado menos 2z. Y saco el vector gradiente en ese punto. Lo que yo estoy sacando son vectores perpendiculares en ese punto a esta superficie. Cuando agarro esa expresión y la igualo a 0, pasa a ser una superficie. Entonces ese vector que yo saqué es perpendicular a esa superficie. Lo mismo esta. Bueno, si resulta que esos dos vectores gradientes son perpendiculares, vamos a decir que las dos superficies son perpendiculares. Primero uno tendría que verificar que este punto pertenece a las dos superficies, o sea, que se tocan, digamos. ¿No es cierto? Se cortan. Si no, no tendría sentido demostrar nada, ¿no? Bueno, 1, 1, 2, reemplazamos acá. Va a verificar esa ecuación y va a verificar esa ecuación. O sea, las dos superficies pasan por ese punto. A ver, por ejemplo, acá rápidamente, 3 más 2, 5, menos 4 igual a 1. Bueno, entonces, pasan las dos por ese punto. Sacamos el vector gradiente de la f sin igualarla a una constante, y vamos a ver que son los dos perpendiculares entre sí. Esa sería la demostración, básicamente. La idea, digamos. Bueno, acá dice que hay un error en la ecuación, que hay que cambiarla por esta. En vez de, seguramente si, bueno, eso que yo verifiqué recién, acá tiene que valer 5, digamos, para que el punto, tenemos 1 más 1, 2 más 4, 6, menos 4, 2, menos 4, menos 2 más 2, 0. ¿Por qué le pone 5? Uno más 1, 2. Después tengo 4, 2 al cuadrado, 6. De ahí vale 1. Me queda menos 4. Y acá la z vale 2, me queda menos 4. O sea, 6 menos 8 menos 2 más 2, 0. En realidad hay que dejarlo con más 2. Bueno, no sé por qué acá lo pusieron. Veo que el único cambio es un más 5, que no estaría bien. Bueno, de todos modos la constante no va a afectar en nada. Entonces, bueno, la comprobación de que el punto pertenece, claro, acá está el error, digamos. Acá pusieron 1 y es 2. 2 al cuadrado 4, entonces acá no es 5, sino que es 2. Bueno, un detalle ahí de la constante, ahí tiene que ser 2, como estaba en el ejercicio. Entonces, acá está verificado entonces que el punto pertenece a las dos superficies. Esto está explicado acá, lo que yo me decía recién, de la o sea, esto cuando uno lo iguala, o sea, uno toma la función, fíjense, esta función, no, acá está escrito. Tomo la función así, el más 5 no importa en realidad. Tomo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4y menos 2z más 5, bueno. Esa función
Si yo la igualo a 0, es una superficie de nivel. Entonces yo de esta función saco el vector gradiente. La deriva 2x, bueno, 2y menos 4, 2z menos 2, las tres derivadas, en el punto 1, 1, 2, bueno, acá abajo está, reemplazando por 1, 1, 2, me da que el vector gradiente es 2 menos 2, 2. Después lo mismo con g. G sería 3x cuadrado más 2y cuadrado menos 2z. De donde el vector gradiente es 6x, 4y menos 2. Reemplazamos en el punto 1, 1, 2 y nos da que el gradiente ahí es 6, 4, menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos que estos dos vectores gradientes sean perpendiculares entre sí y ya con eso va a estar demostrado lo que se pedía. Hacemos el producto escalar, nos da 0. Así que, como el producto escalar da 0, quiere decir que esos dos vectores gradientes son perpendiculares y por lo tanto, las superficies también lo son. Porque los dos vectores gradientes a su vez son perpendiculares a la superficie. Bien. Bueno, el 24 también tiene que ver con lo mismo. O sea, para sacar una recta normal a la esfera, el vector de dirección de esa recta normal va a ser el vector gradiente. Entonces, trabajando con esa idea, hay que sacar el vector gradiente de la ecuación de la esfera. O sea, hay que tomar una función que sea la ecuación de una esfera. Sacar el vector gradiente. Y después, entonces, con eso, uno tiene el vector de dirección de esa recta normal. Después, a su vez, hay que hacer, o sea, uno hace el vector gradiente en un punto cualquiera de la esfera. Bueno, saca la ecuación de la recta normal y después se verifica que pasa por el punto 0, 0. Bien. Bueno. ¿Se entendió? Si alguien no tiene alguna duda, bueno, me pregunta. Bueno, para la práctica 3 extremos. Acá se usa un poco lo que estamos viendo. Eh, es decir, interpretaciones geométricas del vector gradiente sirve también para obtener los extremos. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá funciones, z de xy, ¿no es cierto? Esta función, bueno, distintas funciones. Tomamos una función. La gráfica de esta función, si pensamos que es una superficie, podría ser, ¿no es cierto?, una superficie en el espacio. Si el plano tangente es paralelo, o sea, en un punto de la superficie, el plano tangente es paralelo al plano xy, o como si fuese horizontal, ahí habría como un extremo de esa función de xy.
Es como antes que hablábamos del paraboloide ese, que era la montaña. Entonces, haciendo un gráfico así nomás del paraboloide, con las ramas hacia abajo, bueno. Corregir un poquito esto. Bueno, entonces tenemos acá arriba, por allá arriba está el vértice del paraboloide. Es el punto más alto, era en este caso, porque era con la rama hacia abajo. Entonces, ahí arriba, lógicamente el plano tangente es horizontal. Acá no se va a entender nada. Bueno, más imaginación de otra cosa. Bueno, entonces, si el plano tangente es paralelo al plano que es Y, uno supone ahí puede ser que no haya, pero si hay un extremo, el plano tangente va a ser así, digamos, paralelo al plano que es Y. Ya sea máximo o mínimo. Si este paraboloide estaría al revés, con la rama hacia arriba, bueno, también sería un mínimo, digamos. Ahora, en cualquier otro punto, el plano tangente va a estar, obviamente, no va a ser paralelo al plano que es Y. ¿Bien? Cuando ese plano tangente es paralelo al plano que es Y, cuando el vector gradiente de esa f es 0, 0. O sea, acá, digamos, es como se puede confundir con lo que estábamos viendo antes, que decíamos que el vector gradiente era perpendicular a la superficie. Pero en realidad eso es si pienso que esta superficie es una superficie de nivel de una f de x y z. O sea, si yo tuviese una f de x y z, y saco el vector gradiente de esa f, donde esta superficie es una superficie de nivel de esta f de x y z, ese vector gradiente va a ser el vector normal, que va a apuntar hacia arriba o hacia abajo, en ese punto. Pero ahora yo no estoy hablando de una f de x y z. Ahora yo ya tengo la ecuación, digamos, z igual a f de x y. Entonces, si yo ahora saco el vector gradiente de esta, es otra cosa, no estoy sacando ese vector. O sea, este es un vector del espacio, digamos. El vector gradiente de esta f es un vector del espacio, tiene 3 componentes, que en este caso va hacia arriba. Ahora, cuando yo saco el vector gradiente, cuando yo despejo a z en función de xy, y a esa f de xy le saco el vector gradiente, es un vector de plano, es otra cosa. Bueno, y este vector, si sus dos componentes son las dos componentes, digamos, para formar la ecuación de este plano. O dicho de otra manera, o sea, son las dos derivadas parciales, o sea, las dos derivadas parciales serían como las derivadas direccionales en las direcciones del eje X y del eje Y. Cuando yo saque de acá, de este, voy a sacar f con respecto a X y f con respecto a Y. ¿Qué son estas dos derivadas parciales? Son derivadas direccionales también, en la dirección del eje X y del eje Y. Si yo estoy acá en el plano tangente y estoy sacando que la derivada en la dirección del eje X vale 0 y en la dirección del eje Y vale 0, las dos derivadas de esas direccionales valen 0 y 0, el plano es paralelo al plano XY. Entonces, para, digamos, no confundirse con lo que estábamos haciendo antes, o sea, ahora nos olvidamos de esta cuestión de la f de x y z y ese vector en el espacio, sino que ahora trabajamos directamente con la z igual a f de xy
y las dos derivadas parciales tienen que ser iguales a 0 ambas, para que ese plano tangente sea horizontal, digamos, paralelo al plano que es. Eso es lo que vamos a estar sacando. Puede haber algún caso donde no sea un máximo, porque también puede haber una superficie tipo una forma así que haga, vamos a suponer, lo mismo que yo podía tener en una curva, con la x al cubo, por ejemplo, puede pasar con una superficie, que sea de una forma así. Entonces, ahí en ese punto, quizás es horizontal, ahí se podría marcar un plano tangente horizontal en un punto, pero no es ni máximo ni mínimo, porque para un lado baja la superficie y para otro sube, digamos. Lo mismo que pasaba en análisis matemático 1 con las curvas, digamos, con, por ejemplo, x al cubo, pasaba que tenía una forma así, ahí la tangente era horizontal, pero no era ni máximo ni mínimo. Entonces, esto mismo puede pasar en el espacio con una superficie, digamos, no aseguramos que esto sea pero si es un máximo o un mínimo, sí tiene que pasar esto. Al revés, no. Entonces uno está sacando los posibles extremos cuando uno obtiene los puntos donde pasa esto. Que las dos derivadas parciales valgan 0, 0. Al mismo tiempo tienen que ser 0 las dos. No es que o una vale 0 o la otra vale 0. No. Porque si una de las dos es distinta de 0, este plano va a dejar de ser paralelo al plano típico. O sea, tienen que ser las dos derivadas parciales 0 al mismo tiempo. Así que es un sistema de ecuaciones lo que uno resuelve, donde las dos ecuaciones están igualadas a 0, digamos, las dos derivadas parciales. ¿Bien? Así que eso es básicamente lo que uno aplica siempre, es armar dos ecuaciones. F sub x un punto igual a 0, f sub y igual a 0. Ponemos la llave, que significa que es un sistema de ecuaciones. Vamos a sacar los puntos que verifican las dos ecuaciones, son solución de ambas. Entonces resolvemos ese sistema. Después viene la otra parte de clasificarlo, bueno, que hay que aplicar reglas, digamos. Es bastante mecánica esa parte, sí. Hay que sacar el hessiano y ver si es positivo o negativo, y después sacar la derivada segunda con respecto a x, y clasificarlo, digamos, aplicar las reglas para clasificarlo. No es otra cosa que aprenderse de memoria de esas reglas. Siempre acordándonos que está la posibilidad de que no sea ni máximo ni mínimo, ¿cierto? Y aparte hay un caso cuando el hessiano ese nos da 0, que en realidad la regla no nos sirve, no nos dice nada, digamos. O sea, si el hessiano positivo era un extremo, máximo mínimo, si el hessiano era negativo, un punto silla, cuando no es un extremo, es un punto silla. No sé si dije al revés lo de positivo o negativo, bueno, ahora lo verificamos. Y cuando vale 0, no me sirve como criterio. O sea, no puedo decir ni que es un extremo, ni que es un punto silla. No podemos usar eso para clasificarlo. Ven que abro la resolución de la práctica 3, después la subimos ahí al Classroom. Bueno, esta parte, digamos, es bastante mecánica, porque siempre tengo la función, obtengo sus dos derivadas parciales y resuelvo el sistema de ecuación. Entonces, en este caso, uno ve la función, obtiene la derivada con respecto a x, bueno, va a ser 6x cuadrado más y cuadrado más 10x. Bueno, 6x cuadrado más 10x, bueno, con respecto a y, cuando me va a dar 2xy más 2y. Es un sistema de ecuaciones. Bueno, esto sería para que tenga sentido lo que estamos haciendo,
porque si no son continuas, la función no es diferenciable, directamente ni existe ese plano tangente. O sea, yo recién hablaba de un plano tangente que tiene que ser paralelo al plano y bueno, tiene que existir ese plano tangente. Obviamente, si no, no tiene sentido. Entonces, verificado eso, se resuelve el sistema. A este sistema así, bueno, acá siempre uno dice, a ver, cuando uno ve este tipo de ecuaciones, si se puede sacar factor, está igualado a 0, digamos. Si puedo sacar un factor común, una de las variables, la saco. Como acá, saco la i, eso me va a simplificar. Fíjense, me queda 2i, se sacó de acá, por x más 1. Me queda. Una vez que lo tengo escrito así como un producto, digo, bueno, si un producto es igual a 0, quiere decir que o uno es 0 o el otro es 0. Acá sí es una O, en este caso, porque estoy diciendo que cualquiera de los dos que sea 0, va a ser, el resultado va a ser 0. Así que acá ya tengo dos condiciones que con una de las dos que se cumpla, ya es 0 una ecuación. Entonces después me fijo para que también sea 0 la otra al mismo tiempo. Entonces, cuando la i vale 0, uno reemplaza en la otra ecuación con 0 y me queda esto. Obtengo dos valores de x. Acá también es un O. Entonces, para que sean 0 las dos ecuaciones, yo tengo que ver que la y sea 0 y la x sea 0. Bien, ese sería un resultado posible. Para que las dos ecuaciones al mismo tiempo sean 0. Esto, por ejemplo, y esto. Entonces, también esto otro. Y una condición que en realidad está sacada más abajo, porque acá no, obviamente no puedo decir que la x sea menos 1 y que la x sea 0, no tiene sentido. Pero sí, si no, y igual a 0 y la x menos 3 quintos sería otro resultado. Bueno, hay que tener cuidado de eso, cómo uno arma los puntos críticos, o sea, cuáles son, digamos, no estar mezclando. Por ejemplo, el punto 0 menos 1 no es un punto crítico. O menos 1, 0 sería en este caso. Menos 1, 0 no es un punto crítico, porque yo necesito los puntos que van a 0 las dos ecuaciones. Entonces, si yo digo 0, 0, sí, me hace 0 ambas ecuaciones. O 0 menos 3 quintos. Hace 0, digamos, ambas derivadas. Así que ahí están esos dos primeros puntos. Dije al revés otra vez, sería menos 3 quintos, 0. Menos, 0, 0 y menos 3 quintos, 0. Y después lo otro digo, bueno, si la x vale menos 1, también me hace 0 la primera ecuación, entonces pongo menos 1 en la otra, en x, para ver cuánto tiene que valer la y para que sean 0 las dos ecuaciones. Entonces saco dos resultados para la y, más menos 1. Entonces tengo dos puntos críticos más, la x menos 1 y la y 2, la x menos 1, la y menos 2. Entonces vuelvo a repetir lo mismo, o sea, en cada uno de estos puntos, las dos derivadas parciales son 0. Son 4 puntos que hacen 0 las dos derivadas parciales. Bueno, puntos críticos. Después de esto pueden ser extremos o pueden ser puntos silla. Hay que ver qué son. Pueden ser máximos o mínimos. Entonces, se saca el... No sé si me estoy confundiendo el nombre. No se le pasa algo. Hessiano era este, bueno. El D de XY. Con esta fórmula. Fxx por Fii menos Fxy al cuadrado. Bueno, hay que sacar todo eso en cualquier punto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a evaluar todo esto en los 4 puntos críticos. Entonces, derivar con respecto a x, agarramos ahí, esto derivado con respecto a x me da 12x más 10, con respecto a y me da 2y, y esta con respecto a y, bueno, con respecto a y me da 2x más 2. Así que esas son las expresiones que aparecen acá.
bueno, 2x más 2, que decimos recién, por 12x más 10, que era xx, y esta 2y al cuadrado. Eso uno lo reemplaza por cada uno de los 4 puntos y va bien. En 0, 0 me da mayor que 0. Eso quiere decir que es un extremo, no es un puntocillo, si me da positivo. Ahora, para ver si es máximo o mínimo, tengo que ver la fxx. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, es un mínimo. Después, en menos 3 quintos 0, también me da positivo, así que es un extremo. Pero la fxx en ese punto me da menos 10. Entonces acá es un máximo. Veo acá un error, ¿no es cierto? Porque acá, esto es como en análisis 1, que la derivada segunda si era positiva era un mínimo, acá es igual. Si la derivada segunda, en este caso xx, es negativa, acá es un máximo ahí para corregir. Y si el hessiano me da directamente negativo, o sea que acá era positivo en los dos casos, bueno, el hessiano me da negativo, puntocillo. Era el caso ese que les decía como que no es ni máximo ni mínimo, puntosilla. Había dibujado por ahí arriba. Ahora, el caso, o sea, esos casos donde la superficie hace una forma, digamos, ahí que no tiene, que el plano tangente es horizontal, pero que no es ni máximo ni mínimo. Bien, eso sucede entonces en el punto menos 1, menos 2, y acá repitieron el mismo punto, bueno, en realidad era, a ver, ¿cuál era el punto? Ah, no, está bien, menos 1, 2, menos 1, menos 2. No había visto ahí el menos. En los dos puntos, entonces, da igual el hessiano negativo, así que en los dos puntos hay puntos. Bueno, ¿qué puede pasar en algunos casos? Puede haber que no haya puntos críticos, obviamente. Creo que en alguna de estas de acá, de estas dos últimas. En otros puede ser que haya infinitos puntos críticos, no hay ningún inconveniente, uno los puede clasificar a los infinitos. O sea, por ejemplo, una superficie de tipo senoidal, como si fuese una chapa canalada, ¿no es cierto? Bueno, va a tener infinitos puntos críticos. O sea, máximos relativos o mínimos relativos. Bien, eso puede pasar. Pero bueno, siempre es aplicar el mismo procedimiento. Por ejemplo, estas, bueno, tienen todas. La D no tiene puntos críticos directamente. Fíjense, cuando uno saca las dos derivadas parciales de la función que sería e a la x coseno de y, bueno, con respecto a x me queda igual, e a la x coseno de y, y con respecto a y me queda e a la x por menos seno de y. Entonces, cuando yo armo el sistema de ecuaciones, e a la x coseno de y menos e a la x seno de y, las dos tienen que ser 0 al mismo tiempo. Bueno, e a la x no va a ser nunca 0, entonces tiene que ser coseno de y 0 y seno de y 0. Y es imposible que coseno de y y seno de y sean 0 al mismo tiempo. Ustedes saben que coseno y seno están desfasadas.
Entonces, seno arranca en 0, coseno arranca en 1, donde una vale 0, la otra vale 1 o menos 1. Y eso pasa en todos los puntos, donde una de las dos vale 0, o sea, entonces nunca las dos pueden ser 0 al mismo tiempo, coseno y seno. Por eso se llega a que no hay puntos críticos, es decir, coseno vale 0, bueno, en todos los puntos que son de la forma 2k más 1 sobre 2 por pi, o k más 1 medio pi, bueno. Seno es 0 en todos los puntos de la forma k por pi, o sea que nunca van a coincidir. Bien, entonces hay infinitos puntos donde f sub x es 0, infinitos puntos donde f sub y es 0, pero nunca coinciden las dos que sean 0 al mismo tiempo. Y a ver, vamos a hacer rápidamente vamos a hacer este, que no está hecho, el de x por seno de y. F sub x, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x? La derivada con respecto a y. Derivada con respecto a x, seno de y. Derivada con respecto a y, menos x directamente por coseno de y. Bueno, entonces acá, a ver cómo sería. Está bien, x seno de y, x coseno de y. Entonces, igualamos a 0. Entonces de acá decimos o x es igual a 0 o coseno de y es igual a 0. Bueno, ya con esto, con que la x sea 0, ya esta ecuación es 0. Y después acá vamos a tener infinitos puntos. Y es igual a k por pi con k entero. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo de coseno de y nunca va a poder ser 0 en estos puntos. Lo mismo que decíamos en el ejercicio anterior. Pero acá tengo que la x puede ser 0. Entonces, tengo infinitos puntos críticos. Y son de la forma 0 k por pi. Con k perteneciente a los enteros. Todos esos infinitos puntos, 0, 0, 0 pi, 0, 2 pi, bueno, todos son puntos críticos porque hacen 0 ambas derivadas parciales. Así que después hay que hacer la clasificación. Así que lo dejo para que ustedes después entonces apliquen todas las reglas. Que hay que trabajarlo así los puntos. 0 k por pi, digamos, con k entero, y bueno, y ver qué pasa cuando uno reemplaza con esto en el hessiano, digamos, y ver si da positivo o negativo, o sea, todo igual, digamos, para clasificar todos los puntos.